no estudia ciencias y capaz que quieren escuchar cosas. Ay, ok, sí. Me llegó una notificación de grabar. Me distraje. Bueno, entonces, básicamente, con esa motivación hice este canal y la idea es entrevistar en español, en palabras sencillas, para gente que no es científica y que no están en todos los términos técnicos y las cositas que capaz que una persona que no estudia eso se pierde en todos esos detalles o no sabe cuál es la idea principal, para qué me sirve esto, esta información que me estás dando. Tratar de invitar gente a hablar de las investigaciones que ellos hacen en palabras simples y extrayendo los conceptos claves. ¿Para qué podemos usar esto? ¿Para qué le sirve a la gente? Etcétera. Y lo hago en español para gente de investigadores en Uruguay, pero también en otras partes de Latinoamérica. Pero también lo empecé a hacer con gente de otros países en inglés y le pongo subtítulos en español, porque también está bueno que ustedes tengan la oportunidad también de escuchar ese tipo de cosas, pero de parte de gente que no está en Uruguay. Capaz que hay investigaciones que no se hacen en Uruguay y están súper interesantes, y hay gente de países que capaz que nunca nos cruzamos, y está bueno como traer también todo eso al canal. No, creo un micrófono, no. Porque ellos mueven los bancos, parece que. No, el micrófono para Mirá, si quiere el micrófono, tengo uno para costarle. No, que. Creo que hay alguien que no tiene el micrófono muteado. Si quieren, yo sigo con esto, que me faltan un par de diapos, y después me hacen todas las preguntas que quieran. Entonces, y en el canal, ya de paso, también hago videos contando cosas interesantes de ciencia. Por ejemplo, qué hace el café y la cafeína en el cerebro, y también la cafeína está en el mate, está en el té, está en el café. Entonces, de paso, qué es lo que pasa en tu cerebro cuando tomas mate, o cuando tomas café, o cuando tomas té. Ese tipo de cosas que capaz que, o sea, tienen ciencia y las hacemos todos los días y capaz que no nos damos cuenta de que nos hacen, y son cosas interesantes. Después, otras cosas, derribando mitos. Tengo videos de mitos de ginecología, por ejemplo, cosas diversas, recetas sustentables, cosas de cómo ser más ecológicos, o sea, muchos temas, pero todo tiene que ver con acercar conocimiento científico que sale de científicos que están investigando en ese tema, que yo hablo con ellos o leo sus trabajos, y como yo tengo formación científica puedo interpretar qué es viable y qué no, y después hacer este tipo de videos que salgan como de la mejor fuente posible. Y después también, para ayudar a estudiantes como ustedes, capaz que esto es lo que más les puede interesar, como personas en el liceo que están pensando qué estudiar, también hago videos de carreras científicas en Uruguay. Entonces, por ejemplo, bioquímica. Agarré bioquímicos y se pusieron a contar experiencias y de qué va la carrera y qué es lo que hacen ellos y por qué la eligieron y cómo se dieron cuenta que querían estudiar eso, ese tipo de cosas, para distintas carreras científicas, y van a seguir saliendo más. Sigo haciendo todavía, pero estos son los que ya están ahí. Entonces, si ustedes están considerando estudiar algo, me parece que de este tipo, me parece que estaría bueno que vean esos videos, porque da un montón de información, y cuando yo elegí la carrera no había nada de información. Era súper difícil encontrar toda esta información y saber cuál es la diferencia. Por ejemplo, como les contaba, yo tengo que ir a medicina, tengo que hacer biología. ¿Cuál es la diferencia? Biología es solo, no sé, estudiar plantas o estudiar animales, o también están estas cosas, ¿no? Con medicina. Entonces, todas esas dudas tratamos de responder en estos videos. Y después también, como yo soy neurocientífica y lo que más estudié y trabajé en toda mi carrera fue el cerebro y el sistema nervioso, también hago videos de clases de apoyo de neurociencias que pueden servir tanto para el liceo, si justo tienen ese tema en biología, o para la facultad. Y bueno, y después también hay gente que por las redes, en Instagram y en TikTok, me hacían preguntas del coronavirus, y yo siempre pongo ahí cosas de videos y les pregunto a la gente qué videos quieren que suba o qué expertos quieren que contacte. Y también empecé a grabar videos como contando pequeñas cosas del coronavirus, porque también me habían pedido, y para responder ciertas preguntas frecuentes, así que también por ahí, si quieren, me pueden contactar o pueden ver el material que ya está ahí. Así que eso es todo lo de la primera presentación. Luego tengo más información sobre las carreras de ciencias, pero se las mandé al profe y después se las puede pasar a ustedes. Y creo que ahora mejor si vamos a las preguntas directo.
No sé quién está moderando las preguntas. Acá aparece email de nuevo. No sé si alguno de los que están acá en el salón de actos quieren hacerle alguna pregunta. De cualquier tema, puede ser, porque hablé muchas cosas, de carreras que ustedes estén considerando de ciencia en Uruguay, puede ser del coronavirus, puede ser de lo que hago yo en particular, lo que sea. Bien, a ver, allá al fondo. Bien, no llegaste a escuchar, ¿verdad? No. No. Si podés contar un poco más sobre el coronavirus, sobre, no sé si en particular lo que ella estaba, más específico de lo que ella investigaba y eso, no sé. Ok. Tengo acá un par de diapositivas que capaz que esta diapositiva capaz que está buena. Básicamente, entonces, los virus en general, la forma en que tienen de infectarnos, muy en pocas palabras, digamos, entran al cuerpo, infectan las células, las confunden y las hacen trabajar para él mismo, ¿no? O sea, el virus confunde la célula, el funcionamiento normal de la célula, y dice, ahora vas a trabajar para mí, vas a hacer copias de mí, copias, copias, copias. Y entonces la célula se empieza como a descontrolar y produce muchas copias del virus, y en un momento como que no da abasto y se empiezan a romper las células y empieza a liberar virus por ahí. Entonces esos virus entran, infectan otras células, y así se va pasando ese círculo de que cada vez te va ganando más cancha, más cancha, más cancha en el cuerpo, ¿no? Y en todo este funcionamiento, obviamente, las células no están funcionando bien. Las células que normalmente tienen que producir cosas normales del cuerpo nuestro para funcionar, dejan de funcionar bien porque están sobrecargadas, enfocadas en esto, ¿no? Es como si ustedes están, no sé, si están estudiando todos los días y van al liceo, pero si yo les digo, no, tenés que preparar 100 pizzas por día, no les va a dar el tiempo para estudiar, no les va a dar el tiempo para ir al liceo, porque están haciendo pizzas, ¿no? Entonces, esto es como lo mismo. Y bueno, en un momento el sistema inmune detecta el virus porque esas células que se empiezan a funcionar mal empiezan a liberar cosas que funcionan mal, y el sistema inmune reconoce y también encuentra virus por ahí, y es como si fuera la policía, ¿viste? Encuentra virus por ahí y dice, ah, no, y lo empiezan a perseguir y empieza a limpiar todos los virus que encuentre, y las células muertas y rotas también empiezan como a reparar eso y a tratar de arreglar, y que eso no afecte a las células que quedaron bien, y se empieza a dar todo como un arreglo, ¿viste? Como revertir la situación. Pero el coronavirus lo que tiene de especial es que engaña al sistema inmune, entre comillas, más y mejor, en el sentido de que en los primeros días que te infecta el coronavirus, se esconde bien del sistema inmune. Entonces, por unos días, y por eso es importante lo de usar el tapabocas y todo eso, porque al principio, una ventana de unos días, ustedes capaz que tienen el virus en la garganta, que se está copiando y está infectando células, y lo largan por ahí, pero no lo saben, no tienen síntomas, el sistema inmune no está reaccionando, entonces nadie lo sabe. Y eso es lo que hace el virus también que sea malo, en el sentido de que en un momento pica, hace un pico, y ahí es donde le caen todos los síntomas a la gente y se dan cuenta y bla, bla, y que no sé qué, y la fiebre, pero en ese momento, en esos días previos que pasó el virus ahí, se copió tanto que te ganó pila de terreno, te ganó pila de cancha y vos no te diste cuenta. Entonces, por eso es que después, según tu sistema inmune y según tu edad y todas esas cosas, ¿no? Qué tan saludable estés y todas esas cosas, tu sistema inmune como que se despierta, reacciona y bueno, trata de pelearla como puede. Pero hay gente que es un poco más débil o más fuerte en ese sentido. Entonces, por eso es un virus peligroso, en el sentido de que te puede agarrar en un mal momento, o sea, te puede ganar mucha cancha y después es como difícil ganarle. Y hay gente que necesita un poco más de ayuda y termina yendo al hospital y necesita ayuda externa, o sea, gente que le dé medicación, que los estabilicen y todo. Y hay otra gente que su sistema inmune reaccionó bastante bien, bastante rápido, y como que la pelea en la casa y capaz que nunca tiene que ir al hospital. Entonces, lo que hacemos nosotros en mi laboratorio, a nosotros nos dan
muestras de pacientes de todos estos tipos, gente que estuvo en el CTI, gente que no precisó hospital, gente que falleció también, o sea, distintas etapas y tipos de paciente. Y lo que hacemos es, le sacamos sangre y vemos con un montón de estas técnicas moleculares y genéticas cómo funciona el sistema inmune de esas personas. Entonces, por ejemplo, en algunas personas que estaban en el hospital y eso, ciertas cosas del sistema inmune que hace al principio, que hace para reconocer todo esto que yo les decía, andar por ahí, reconocer, hay un virus, hay que agarrarlo, hay que limpiar, hay que hacer esto. Esas respuestas pasan un poco como con un retroceso, como que no es tan rápido, no es cae la ficha tan rápido. Entonces ahí, como con ese retraso, la tienen más complicada. Entonces ahí buscamos nosotros, bueno, ¿cómo podemos ayudar con eso? Por ejemplo, si tenemos un paciente que sabemos que le cuesta un poco más y que no está respondiendo tan rápido porque es mayor o porque tiene tal dificultad o lo que sea, o pasa también gente joven, eso es importante, bueno, ¿qué medicación o qué cosas podemos tener a mano en el hospital? Cosa de que cuando llega un paciente así, los médicos enseguida saben qué hacer. Y te ponen algo y te ayudan a estabilizar, o cosas de ese estilo, ¿no? Así que estamos trabajando en eso. Yo en particular hago eso, estudio qué le pasa al cuerpo, qué le pasa al sistema inmune, pero también a distintos órganos, y la diferencia. O sea, por qué algunas personas reaccionaron de una forma y la gente que tiene severo no. Y quería agregar algo, perdón. ¿Sí, dale? Bueno, lo importante también que quiero remarcar es que por eso la vacuna ayuda, porque la vacuna básicamente, ahora también es un tema bastante hablado el tema de la vacuna, todas las vacunas, más allá de que alguna tiene más efectividad que la otra, eso es cierto, pero todas las vacunas que están en el mercado, que están aprobadas y de las que estamos hablando, todas hacen que el sistema inmune reaccione más rápido, que ya sepa qué buscar, ya sabe que el coronavirus tiene tal y tal pinta y que lo voy a agarrar. Entonces, por eso es importante que todo el mundo se vacune, porque ahí hace que un montón de gente que antes capaz que su respuesta iba a ser más lenta y se le iba a complicar más, ahora no. Ahora llega el virus, entra al cuerpo y el cuerpo ya lo empieza a limpiar y ya lo detecta. Bien, ahora Raquel había pedido la mano ahí. Había levantado la mano, no sé si está para hablar o va a hacer la pregunta por chat. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, ¿se escucha? ¿Ven? Sí. Bueno, buenos días. Primero nos vamos a presentar, es la clase de sexto CB1 de Carmelo. Hay algunas alumnas que conocen a Mel, que se comunicó contigo, se comunicaron contigo. Sí, Mel, yo soy la mamá de Patricio, también por las dudas. Hola. Hola, ¿qué tal? Uno de los estudiantes allá está muy al fondo y no quería acercarse, pero pregunta acerca de las secuelas. Si hay algún estudio realizado acerca de las secuelas que están quedando y los cuidados por esas secuelas que está quedando la gente, y si tiene algún estudio. Eso es una muy buena pregunta porque hay cierta información nueva que yo no sé qué tanto la han comunicado, pero, o sea, sí hay secuelas, ya lo sabemos todos. Las vacunas también están ayudando para las secuelas, eso es importante, porque hay gente que dice, bueno, me agarro el virus, pero si me curo, ¿qué importa? Bueno, pero puede quedarte alguna secuela. La vacuna hace que la gran mayoría de la gente no solo esté protegida a ir al hospital o que le pase algo grave, sino que también a que le queden secuelas. Porque hay casos de gente, incluso joven, que se agarró el virus, que no le pasó nada grave, o sea, no tuvo que ir al hospital, le pasó nada, una gripe media pequeña o capaz que ni eso, y después sintieron ciertos efectos a largo plazo, efectos secundarios como por ejemplo fatiga, pero fatiga, imagínense, ¿viste? Si hacen mucho ejercicio y quedan destrozados o no duermen bien y quedan tipo hechos pelota, imagínense estar así todo el tiempo porque sí, por meses. Es como que no puedes hacer lo mismo que hacías antes y eso te afecta el estudio, te afecta el trabajo, te afecta si haces actividad física, te afecta un montón de cosas. Y es porque el virus toca muchos sistemas en el cuerpo, toca toda la energía que tenemos, los recursos, el metabolismo, todo, y te deja todo como mucho más débil. Eso, entre otras cosas. Después hay secuelas más graves que pueden pasar,
pero la cuestión es que te debilita y está muy bueno evitar eso con la vacuna, ¿no? Entonces, en ese caso, el virus te toca, se limpia, lo que sea, pero todo eso te lo ahorrás. Pero es cierto, si hay efectos secundarios, hay distintos tipos de efectos, y depende del paciente y depende de cómo le fue en la enfermedad al principio y todo eso, y si estaba vacunado o no, todas esas cosas cambian. La conclusión más grande que se ha sacado es eso, que lo de la vacuna ayuda, por ejemplo. Perdón, y quería agregar otra cosa, que me preguntaste de los cuidados, o sea, una vez que las personas tienen esas secuelas, ¿qué cuidados, no? Es complicado porque en este momento, como con tener tantos casos de personas con una enfermedad y viste el colapso de los sistemas de salud, que los hospitales y todo eso están desbordados de cosas para hacer, y gente que llama para hisoparse, y gente que tiene que ir al hospital y todo eso, es complicado porque están todos muy saturados, el personal de salud, está todo muy saturado desde el principio de la pandemia, que no paran, que debe ser complicado también estar ahí en esa primera línea de protección, digamos, de tener que ayudar a la gente, estar en el hospital y todo. Entonces, hay veces que no están dando abasto para hacer seguimientos y eso, pero lo más importante es que cuando la gente tiene esas secuelas, que tenga un buen seguimiento con el médico, que se contacte con el médico que lo trata, que reporte cosas que siente, viste, mirá, mejoré en esto, o siento este síntoma que antes no estaba, y que se lo tomen tranqui, que si alguien tiene coronavirus y está en esa situación, o capaz que ni está todavía, pero que no pretenda, viste, que a la semana o a los días de como que terminar de pasar la enfermedad, ya volver a actividad 100% como antes. Hay que tomárselo tranqui, hay que observarse, hay que reposar, porque es una cosa nueva, estamos viendo qué pasa, y sobre todo cuanto más mayor la persona es. O sea, hay que tomárselo tranqui, y si ustedes desde su lado tienen algún familiar que está en esa situación, darles una mano, por ejemplo, que no se agoten demasiado físicamente, acuérdense de todo eso, de que el coronavirus te debilita, te saca mucha energía. Bueno, tratar de aportar de ese lado, ¿qué podemos hacer? Dejar que esta tarea la hago yo, dejar que esto lo cargo yo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bien, buenísimo. Después ahora tenemos a Deina, que también tiene la mano levantada. No sé si tenés para escribir en el chat o preferís hacer la pregunta con el micrófono activado. Hola, sí, yo quería preguntar algo diferente, porque yo quiero estudiar la licenciatura en Ciencias Biológicas y quería saber un poco sobre el tema para tener una idea, porque sé muy poco sobre lo que se trata y quería saber más. Sí, perfecto. Bueno, mira, tengo acá una diapositiva que la voy a poner sobre... por cierto, entonces la presentación esta se la mandé al profe de ustedes, así que cualquier cosa se las puede compartir. Tiene una diapo por licenciatura, pero además acuérdense en mi canal que tengo estos videos. Hay uno, el de biologías de ciencias biológicas, así que te recomiendo que lo veas. Hay dos, de hecho, dos videos de biólogos. Pero básicamente es una carrera que es para estudiar, o sea, ser científica, pero de estos temas, biología, ¿tá? Y biología es muy amplio. Entonces, vos podés hacer ciencias biológicas en Facultad de Ciencias y ser alguien que trabaja en lo que trabajo yo, pero también podés trabajar en ciencias, en cosas de plantas. Por ejemplo, hay gente que trabaja en plantas y trabaja con ingenieros agrónomos o gente más como de la industria, y por ejemplo hay cosas que vos puedes hacer que después se pueden aplicar en la agronomía o lo que sea. Después hay gente que estudia animales, la zoología, el estudio de ciertos animales, y ahí tenés de todo tipo de animales. Hay gente que, en Uruguay estoy hablando, gente que trabaja en aguavivas, gente que trabaja en reptiles, gente que trabaja en mamíferos, de todo. Entonces como que es una carrera bastante flexible, que vos tenés materias de todas las cosas, y después al final de la carrera te especializás. Entonces, vos primero vas a aprender de todo lo que hay, y después te especializás. Entonces, no tenés por qué saber al principio qué es lo que vos querés hacer. Podés dejarte llevar, aprender en la carrera, y luego decidir, cuando veas las materias y veas realmente, bueno, qué es esto, qué es lo otro, ahí elegís. Y todas estas carreras tienen mucho solapamiento con las otras. Por ejemplo,
yo puedo estar en el laboratorio donde yo estoy, hay gente conmigo que estudió bioquímica, que estudió física, que estudió medicina, o sea, hay gente que hizo otras carreras y después se terminó especializando en esto y terminamos en el mismo lugar. Entonces yo lo que recomiendo es que piensen más o menos a grandes rasgos, bueno, más o menos qué temas son los que pensás que te gustaría dedicarte y que elijas la carrera que te parece que más o menos te va a llevar por ahí. Pero no es una decisión que te vaya a matar en el sentido de que si yo hubiese estudiado bioquímica o si yo hubiese estudiado ciencias biológicas o biología humana, podría terminar en donde estoy perfectamente. Lo único que difieren un poquito en algunas materias y te preparan un poco más para un lado o para el otro, depende de lo que vos elijas. Por eso yo empecé en ciencias biológicas y me cambié a biología humana, porque como trabajo en cosas de medicina, hice materias en medicina también, que la carrera de biología humana te permite. Hice algunas materias de bioquímica, entonces como que te podés meter más materias optativas y armarte un perfil más específico a lo que vos querés hacer, y si quisieras otro tipo de tema, te podés quedar en las otras. Entonces, tienen como algunas diferencias, te recomiendo que veas los videos de esas y que leas los programas de las materias en internet, y ahí vas a ver las diferencias, y fíjate cuál es la que te llama más, pero sobre todo en el nivel del liceo, una de las preguntas para mí más importantes es la que yo les conté que me pasó a mí. Mucha gente en el liceo no sabe lo que hace una bióloga o una científica, y piensan, tengo que hacer medicina porque me gusta la biología, tengo que hacer, no sé, como que se tiran para el lado medicina. Entonces, piensen si ustedes lo que quieren es ser clínicos, ser médicos, o si en realidad lo que les gusta es hacer como más lo que hago yo, investigar, responder preguntas, generar como la teoría biológica y que después los médicos la apliquen, pues son dos cosas distintas. Y ahí ya van a ver que es más fácil elegir carrera. Bien. Vaya pensando si quieren hacer otra pregunta, porque yo estoy alternando, chiquilines, con gente que está levantando la mano. Sí, Cameron. ¿Se puede hablar de neurociencia? Un poco más, Mel, desarrollar un poco más la parte de neurociencias. Sí. Para de alguna cosa en particular, ¿tenés algún interés en particular dentro de neuro, o como en general de en qué consiste? ¿Eh? No. Que sí. Lo que vos prefieras, Mel, no sé, en realidad creo que las dos cosas, capaz que empezando. Dale. Pongo esta diapo porque tiene esto que es un poco más cerca del neuro, porque no tengo diapo de neurociencias, pero básicamente neurociencias es el estudio del sistema nervioso, lo que tenga que ver con el cerebro, y esto es interesante, no tiene por qué ser humano, ¿tá? Hay otros animales que tienen cerebro y sistema nervioso, o no tienen cerebro pero tienen sistema nervioso, y después hay otros seres como las plantas, otros seres que tienen cosas que son como un sistema nervioso, pero no son exactamente como el que tenemos nosotros, tienen algunas diferencias. Entonces, básicamente neurociencias es una disciplina de la biología que estudia los sistemas de este tipo que tienen los seres vivos, que se llaman de regulación y control. O sea, básicamente son sistemas que recibimos información del ambiente, la procesamos y después hacemos una respuesta. Por ejemplo, ¿vieron los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, el olfato? Todo eso son órganos del sistema nervioso en realidad, que mucha gente no sabe. Y básicamente lo que hacen es, en el ojo, por ejemplo, hay neuronas, y así como en el cerebro, y básicamente la luz entra por nuestros ojos, interactúa con esas neuronas que tenemos en los ojos, y con esa información de la luz sacamos la imagen de lo que estamos viendo y los colores y un montón de información. Y eso va al cerebro, se procesa y después podemos hacer cosas. Por ejemplo, si vos ves que viene el ómnibus y que lo tenés que correr para subirte, es un sistema, el cerebro y los ojos y todo eso que vos tenés, es un sistema que te permite ver el ambiente, procesar una información, ok, viene el ómnibus, viene el bondi, tengo que correrlo, y comunicar con los músculos y decir, corre el bondi porque si no, no llegas a la clase. Entonces, eso, ese sistema de, bueno, ¿qué pasa en el ambiente? Proceso, hago algo.
eso es lo que hace el sistema nervioso en todos estos seres vivos, más allá de que es distinto si comparás una planta, que un perro, que yo, lo que sea, ¿no? Y yo en particular trabajo en sistema nervioso de humanos y en enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando el cerebro funciona mal? Por ejemplo, la memoria, el Alzheimer, o en enfermedades psiquiátricas, porque, por ejemplo, hay gente que tiene esquizofrenia y tiene alucinaciones, porque ese tipo de cosas. Pero después hay muchas otras ramas de neurociencias que pueden estudiar la comparación también, si les gusta esa parte como de evolución y cómo surgió el sistema nervioso en la historia de los seres vivos, o cómo se diferencia, por ejemplo, en el perro con nosotros, o cosas así, eso también lo pueden hacer. Y después hay un montón de otras cosas que pueden estudiar, puede ser más desde el lado químico, por ejemplo, hay gente que le gusta el tema de los psicofármacos, de estudiar cómo las drogas actúan en el cerebro y si podemos hacer algo para arreglarlo, por ejemplo, si hay alguien que es adicto a una droga, qué podemos hacer para generar, no sé, un medicamento, un tratamiento que corrija eso, o gente que tiene una enfermedad como el Alzheimer, bueno, qué pastilla o qué medicamento, qué tratamiento se puede hacer para darle, o qué método diagnóstico, porque hay enfermedades de este tipo, psiquiátricas o neurológicas, que no tenemos buenos métodos diagnósticos, como que vas a la clínica, mostrás algunos síntomas, pero es muy difícil, porque hay muchas de esas enfermedades que tienen cosas en común y es muy fácil diagnosticar mal. O sea, decir, vos tenés, no sé, esquizofrenia y en realidad era autismo o era otra cosa, ¿no? Eso pasa mucho porque son enfermedades muy complejas, que tienen mucho en común. Entonces, pila de nosotros trabajamos en esas cosas, en tratar de investigar y hilar fino, definir qué son esas enfermedades, y después entonces puedes hacer cosas como diagnósticos, terapias, etc. Pero después hay otra gente que estudia el sistema nervioso en un estado, no enfermedad, sino en un estado normal. ¿Cómo dormimos? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo funciona el ojo? Sin una enfermedad de por medio, ¿no? Son solo para describir, para ver cómo es que pasa en lo normal, y después hay otra gente que trabaja en lo patológico. Así que hay muchas, muchas ramas, y todas esas son distintas, y hay algunas, por ejemplo, yo trabajo exclusivamente en la computadora, haciendo análisis y programando, y hay gente que trabaja solo en el laboratorio, con liquiditos y la bata blanca. Entonces, ustedes, depende del gusto, ustedes pueden conseguir distintas cosas. Pues hay gente que trabaja con animales, en los laboratorios yo no trabajo con animales, yo trabajo trabajo con un animal, el humano, pero no con animales en laboratorio, digamos, y me dan muestras, y yo con esas muestras, yo después hago todo. Entonces, como ven, es muy distinto. Entonces, ustedes pueden conocer un neurocientífico y que no les guste para nada lo que ellos hacen, y pueden conocer otro y les encanta. Así que si hay alguien que está considerando eso, averigüe y vea de distintas ramas, porque puede ser que justo vean una que no era la que les gustaba. Bien, le damos la oportunidad ahora a otra persona que está conectada. Raquel, otra vez, no sé si habías levantado la mano de nuevo o era que te quedó de hoy. No, yo la había bajado y ahora la levanté de vuelta. Bien. Una, Mel, a uno de los estudiantes respecto a los efectos posteriores, secuelas, comentaba que había tenido un pariente de edad mayor, que en un caso con CTI, otro caso sin CTI, como una gripe normal, y está ahora teniendo una fibrosis pulmonar, que no me parece nada muy sencillo, digo, para hacer posterior. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, y ya con esto nos despedimos porque nos van a tocar el timbre y empieza matemática, y no sé qué va a pasar. Vos estás en Alemania, si tenías alguna perspectiva de regresar a Uruguay y trabajar por aquí, o si eso acá en Uruguay está muy difícil. Gracias. Sí, yo siempre estoy abierta a lo de volver a Uruguay, pero sí, depende mucho de la oportunidad laboral. Hay oportunidades para hacer esto en Uruguay, sin dudas. El tema es que son menos que, por ejemplo, en Alemania. Y acá en Alemania, por ejemplo, los laboratorios nos dan más plata, entonces podés hacer más cosas. Por ejemplo, tengo pila de pacientes, y capaz que si yo estuviera en Uruguay tendría menos pacientes, porque hay menos recursos para hacer esas cosas. Entonces,
Depende mucho de lo que vos hagas, pero digo, sepan que hay ciencia en Uruguay, hay lugares, por ejemplo, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, hay muchos lugares, las cátedras en facultades, con Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Psicología, hay muchos institutos y hay oportunidades, y por ejemplo, pueden hacer la licenciatura, máster y doctorado, pueden hacerlo en Uruguay. El tema es que, justo para lo que yo me quería especializar, cuando yo tomé la decisión, no habían tantas oportunidades en Uruguay, habían más afuera, y tal, yo tenía ganas de venir también para conocer un país nuevo y ver eso, así que por ahora, por unos años me voy a quedar acá, pero obviamente no descarto volver. Después, lo otro, ¿cuál es la pregunta? Porque sí, lo de la fibrosis pulmonar sí, puede pasar, porque justamente el pulmón queda muy dolido, con muchas heridas después de tener el coronavirus. Pero ¿cuál es la pregunta en particular? No, la pregunta en realidad era como que se había llamado la atención, si hubiera sido normal este tipo de secuelas, ¿sí? Sí, a partir porque de un COVID normal. No, sí, es normal, o sea, perfectamente puede pasar, y de las secuelas más comunes que se ven en pacientes que tienen secuelas son secuelas con cosas en el pulmón, porque básicamente el pulmón sufre mucho lastimaduras, digamos, por esta situación. Entonces después es como, viste, cuando te caes al piso y te raspas una pierna y te queda, por un tiempo tenés una cascarita o tenés sentida la pierna, o no sé, imagínate eso, pero como en el pulmón, o sea, como que le quedan heridas, le quedan cosas, porque el coronavirus afecta pila a los pulmones, y lo que les digo, que viste que las células empiezan a funcionar todas mal porque está el virus ahí y hacen cosas. Entonces sí, perfectamente puede pasar. O sea, las secuelas que más se ven es, o sea, el órgano más afectado en coronavirus de ese tipo es el pulmón. Entonces no me parece nada loco de escuchar, o sea, no me sorprendería conocer a alguien que me cuente que le pasó eso. No quiere decir que todo el mundo que se agarra coronavirus le pasa eso, pero no es raro si a alguien que tiene una secuela le pasa esa misma. ¿Nos pregunta si viene allá al fondo otra vez? ¿Sí? Si son verdad. Mel, no llegaste a escuchar tampoco, me parece, ¿no? Porque muy bajito, perdón. Sí, no, es porque está muy lejos de la computadora, Sí. que es donde está el micrófono. Preguntan si podés comentar un poco sobre el tema de las mutaciones y las variantes que va teniendo el virus al mutar, no sé cómo funciona la cuestión ahí. Sí, bueno, es normal, primero que nada, que los virus surjan en la naturaleza, surgen todo el tiempo, pero a veces algunos tienen más éxito que otros y van como ganando cancha y avanzando. Y después, en este momento que se surgió esta pandemia, o sea que este virus llegó a cierto nivel de éxito, digamos, de comandarnos a nosotros y pasarse entre nosotros y todo eso, se copió tantas veces, porque acuérdense de lo que yo les decía, un virus entra en una célula, se copia, esa célula revienta y se pasa, todos esos virus van a las células de al lado y empiezan el ciclo todo anterior, de nuevo. Imagínense todo eso en las células de una persona y después en todas las personas de todo el mundo. Y es una cantidad increíble de virus, o sea, un número increíblemente grande de partículas de virus por ahí, ¿no? Entonces, y en las células, en ese proceso de producir clones y clones y clones del virus, la máquina que hace esa copia, como toda máquina, no son perfectas. Tienen márgenes de error. ¿Viste? Cuando tenés una impresora, la impresora anda bárbaro hasta que un día te saca una página toda con las letras todas corridas. O sea, hubo un error, se movió alguna perilla en algún lado, salió una gotita más de tinta, alguna cosa, y te arruinó en la impresión. Y no quiere decir que sea una mala impresora, es que un día a todos les pasa, a todas las máquinas les pasa, que no son 100% perfectas, no son 100% funcionales. Entonces, lo que pasa es que la maquinaria que copia el virus también tiene errores, y a veces se le mueve alguna perilla. Entonces, cuando pasa eso, sin querer, uno de esos clones sale distinto, tiene una mutación, o sea, tiene una parte cambiada. Es como, imagínense, el virus es como un Lego
yo que sé, tenés que poner un Lego rojo, un Lego verde, un Lego amarillo, Lego rojo, Lego verde, Lego amarillo, y en un momento sin querer en vez de un amarillo pones uno azul, ¿viste? Entonces ahí surge un virus que tiene otra genética, y eso puede tener otro comportamiento o no. Hay veces que esos cambios, esas mutaciones, pueden ser positivas, negativas o neutras. A veces no hace nada, a veces hace algo bueno y a veces hace algo malo. Entonces las variantes estas que están saliendo, variantes de preocupación, son mutaciones que, ya les digo, por el número increíble de copias, de clones que están habiendo, hay una alta probabilidad que en un momento haya un error. Entonces en algún momento van a surgir variantes, es normal, pero tenemos que esperar que sean neutras o positivas, pero a veces pasa que es algo negativo, que hace que el virus sea más contagioso, que sea más rápido, que te enferme más. Entonces, las variantes que han salido que son preocupantes es eso, es que tienen alguna ventaja, como por ejemplo que te contagian más rápido, cosas así, y quiere decir que nos tenemos que cuidar más, porque si no, o sea, los números de casos van para arriba más todavía, la gente se enferma más, etc. Y eso es lo que pasó con la variante brasilera, la P1, que entró hace un par de meses a Uruguay, y ahora la Delta, que es la que surgió en la India. Y por esto también es muy importante que todo el mundo se vacune, porque si tenemos todos esos cuerpos sin vacuna, produciendo, las cepas van a seguir saliendo y van a ser cada vez peor. Pero si todos estamos vacunados, el virus, ni bien salta a tu cuerpo, lo reconoce la vacuna, lo limpia y no se van a generar cepas nuevas. Entonces, eso es otra razón por la cual la gente está tan insistente de que se vacunen las personas y que se vacunen todos. No sirve que se vacune solo el que es mayor o el que tiene tal enfermedad y yo como soy joven no preciso. No, precisamos todos, y por eso surgieron en lugares también, no surgió una variante en, no sé, en un pueblo en el interior en Uruguay que vive poca gente, surgió en India, ¿entendés? Que está toda esa gente, o sea, en lugares que se potencia más esto todavía. Entonces ahí hay que vacunar y hay que vacunar a todo el mundo y hay que vacunar a todo el mundo a lo más rápido posible al mismo tiempo, porque si no se generan países o lugares que tienen mucha gente que no está vacunada, el virus se descontrola y surgen nuevas cepas. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿De bioquímica? Bien. Si podés contar un poquito más sobre bioquímica. Bueno, de nuevo, bioquímica es una carrera muy similar a la que a biología, pero tiene más materias de química y de laboratorios, entonces das más, como que te enfocás más en química todavía, y menos en ciertos temas más biológicos, como las cosas que estábamos hablando. Pero obviamente que vos podés, de nuevo, estudiar bioquímica y trabajar en algo como lo que trabajo yo, o también puedes estudiar bioquímica y trabajar en algo súper químico, como por ejemplo trabajar en armar un medicamento, por ejemplo, siguiendo los ejemplos que ya les di. Imagínense que estamos hablando de una enfermedad como el Alzheimer y queremos un medicamento. Yo puedo hacer toda la parte de, bueno, qué le pasa, cómo son los pacientes, cuál es la teoría, o sea, qué es lo que pasa en el Alzheimer, cómo es un cerebro normal y cómo es un cerebro con Alzheimer, qué pasa con la memoria, cómo es la progresión de la enfermedad. Como que yo te puedo hacer toda la parte más neurocientífica del asunto, pero después yo no soy química farmacéutica o no estudio química a un nivel que yo te puedo armar un medicamento. Yo te puedo hacer análisis para decir más o menos qué compuestos, qué cosas más o menos pueden ayudar acá o allá, pero no lo puedo hacer yo. Pero esta gente puede ir más allá y decir, con su conocimiento de química y decir, mirá, el medicamento tal no funciona porque tiene en esta estructura química es así, asá, pero si vos acá le haces este cambio, ahí sí va a funcionar. Entonces, pueden ir a ese nivel, ¿no? Entonces, de nuevo, es una carrera que depende tu interés en particular, porque podemos todos trabajar en el mismo tema, podemos todos trabajar en coronavirus, o trabajar en Alzheimer, o trabajar en esto, trabajar en lo otro, pero depende qué tarea o qué cosa vos estás haciendo. Puede ser muy diferente. Y después también es importante decir que hay dos bioquímicas en Uruguay,
esta es bioquímica de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, pero después está bioquímico clínico en la Facultad de Química, que son dos carreras distintas. Bioquímico clínico es para hacer análisis de laboratorio y trabajar en laboratorios de análisis clínico. Por ejemplo, cuando vos vas al médico y te sacan una muestra de sangre, hay gente en el laboratorio clínico que te hace todos los análisis y te dice, ¿viste? Cómo es tu muestra de orina, cómo es tu muestra de sangre, o si tenés, no sé, cierta enfermedad y te hacen una biopsia o te hacen lo que sea, un cultivo bacteriano o lo que sea, y quieren ver si tenés una infección o si tenés tal enfermedad. Bueno, todas esas cosas pasan en laboratorios clínicos. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a trabajar en eso, bioquímico clínico en Facultad de Química es más orientada a eso. Y Facultad de Ciencias, bioquímica, es más para hacer investigación como las cosas que yo hago. Tienen materias más como para ese lado, tienen también materias de cosas con física, un montón de cosas que pueden hacer. Y no siempre, o sea, tiene que ver con investigación en cosas químicas, en sistemas vivos, biológicos, pero no necesariamente tienen que ser los temas que trabajo yo. Pueden trabajar con agrónomos, geólogos, trabajar en muestras de tierra y ecosistemas, o sea, pueden ser cosas muy distintas, no tienen por qué ser salud humana, enfermedades. Yo pongo esos ejemplos porque es lo que trabajo yo. Pero, de nuevo, también tienen como un abanico grande de cosas, pero para eso pueden ver, como les decía, videos como estos en mi canal, pero también en las páginas web de esas carreras. Pero a veces en las páginas web algunas cosas quedan medias confusas, como que no es tan claro. Y si ustedes ven estos videos, capaz que cuando la gente les explica bien lo que están haciendo, así como yo les expliqué hoy, capaz que eso ayuda más a ver si les gusta o no. ¿Sí? ¿Cuántos años? Te hace una pregunta que ya anticipan que capaz que no sé si la vas a saber porque no es la facultad que vos estudiaste, pero ¿cuántos años lleva estudiar medicina? Medicina, sí, más o menos son 6 años. Y de especialización supongo que dependerá de cuál, no sé. Sí, depende de cuál, pero ponele, yo que sé, 3 ya lo años, tienen clarísimo. 4. Ya saben que va a ser cirujano. Cirujano dice. 3, 4. Sí, creo que cirujano es una de las más... capaz que, sí, por ahí, más o menos. Bien. No sé si quieren preguntar algo más. Bien. ¿Cómo surgió el irte para Alemania? ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Y bueno, que cuentes un poco más de eso. Bueno, cuando uno está haciendo la licenciatura y metiéndose en laboratorios o interactuando con profesores en las materias o haciendo pasantías, ¿viste? De ir 1 o 2 meses a hacer alguna cosa para agarrar experiencia en algún laboratorio, vos empezás a tener como contactos de que empezás a conocer profesores y esos profesores en general son gente como yo, que en algún momento se fue al exterior y después volvió y tiene contactos en todos lados. Entonces hay veces que surgen así las colaboraciones o las oportunidades. Se enteran de que hay tal lado que tienen un llamado o están buscando tal estudiantes ofreciendo una beca y justo le cuentan a los estudiantes en el laboratorio y hay alguien que está interesado. Pero en mi caso, yo estaba obviamente con la antena parada a ver qué había, pero lo que hice fue googlear. Yo sabía que quería hacer un máster en neurociencias y que lo quería hacer afuera, porque quería tener la experiencia de irme para otro país y ver cómo se hacen las cosas. Y de nuevo, como les decía, los temas que a mí me gustan son muy específicos y son muy modernos y hay veces que no hay mucha plata para hacerlo ahí. Entonces dije, mejor yo lo hago afuera y cualquier cosa vuelvo y lo traigo, o me quedo afuera, pero es siempre mejor con las cosas muy nuevas, aprenderlas afuera y después traerlas a Uruguay, ¿no? Con gente como yo que vaya a hacer esas cosas. Entonces puse en Google máster Alemania Neurociencias, máster España Neurociencias, no sé, los distintos países. En particular estaba interesada en Europa y en Canadá. Esos eran como mis lugares predilectos.
y al final me gustó este programa y vi que se podía aplicar por internet, que había que mandar el currículum y que había que hacer unas cosas y mandar unas cartas de motivación y no sé qué, y hacer un examen. Entonces mandé todo, quedé para el examen, después hice el examen de ingreso, que me preguntaban cosas de química, física, biología, que tenías que saber de la carrera. Y nada, lo preparé, lo di, lo salvé, me fue re bien. Y luego me hicieron entrevistas y preguntándome cosas de neurociencias, cosas de biología, a ver qué tanto sabía, porque perfectamente puedes dar un examen y yo qué sé, copiar de todo, no sé. Entonces te preguntan también a vos cosas para ver qué tanto sabes vos y que no repitas sin saber cosas y eso. Y después también otras preguntas, bueno, ¿por qué querés venir? No sé qué, qué motivación tenés, ¿no? Porque quieren darles esas oportunidades a gente que realmente se quiera dedicar a esto, no gente, por ejemplo, que quiera irse de paseo a Alemania y que quiere una excusa nomás, y desperdiciar la plata de la beca, que capaz que va para otra gente que realmente la quiere usar para estudiar. Entonces te hacen preguntas también de ese tipo de cosas en todos lados. Y nada, y apliqué ahí, quedé, me gustaba mucho el programa y me vine. Entonces yo más bien como que me busqué la oportunidad por internet, que hoy en día pueden encontrar un montón de cosas, como les digo, viendo los videos también que yo subo, en todos estos videos aparece gente que dice, yo estudié en tal universidad, yo estudié en tal lado, yo me gané tal beca. Y si ustedes ven todo eso, pueden ir y después googlean esos lugares y ven y capaz que consiguen la misma beca o algo. Entonces como que ahora hay pila de información en internet y yo de las opciones que como que se me presentaban así de contactos conocidos y eso, no era justo lo que yo quería hacer. Entonces busqué por internet cosas que fueran más como lo que yo quería y hay pila de cosas. ¿Y Alemania, sabías cuando fuiste o no? Alemán. ¿Alemania? ¿Alemán, No hablaba alemán y mi beca tampoco me lo exigía, porque el programa al que yo me anoté está en Alemania, pero es un programa internacional. Entonces, como es internacional y traen gente de todos los países, el idioma base es inglés. Entonces, todo es en inglés y la ciencia se hace en inglés también, en el mundo. Entonces, en general, las cosas científicas, cuando aplicas a trabajos y a estudio, son en inglés. Obviamente que cuando te mudas a un país está bueno que, al menos cuando te mudes, que empieces a estudiar un poco el idioma, porque está bueno poder comunicarse, pero no lo necesito para trabajar y para estudiar. Y eso está bueno porque yo estudié inglés en el liceo y en la escuela, sabía inglés, me podía manejar, pero no sabía alemán. O sea, si fuese solo alemán, yo ya por ese requisito no hubiese podido entrar. Pero eso, ahí simplemente busquen programas que sean en idiomas que ustedes manejan, que ustedes saben. Capaz que justo estudiaron francés o alemán o lo que sea, y justo pueden hacer algo en ese idioma. No era mi caso. En mi caso, yo quería algo en inglés. O en español, pero para estos otros países, inglés, obviamente. Claro. ¿Más preguntas? A mí se me ocurre, Mel, si podés, por más de que vos me pasaste esa presentación, que a los que están acá presentes en el salón de actos y a los que estén de manera virtual después se comunican conmigo para que les pase el enlace de esa presentación que vos armaste, a mí me gustaría si pudieras dedicarle unos pequeños minutos a por lo menos dar un pantallazo muy por arriba de esa presentación, de contar sí. las otras carreras que, si bien sabemos que en tu canal de YouTube tenés un montón de entrevistas que están buenísimos y ya todos se van con las cosas anotadas para mirar después, capaz que poder contar un poco más las carreras, o por lo menos capaz que incluso cuando pases por cada una, si conoces a alguien que haya hecho esa licenciatura, ¿no? Para que capaz que, viste que a veces uno puede establecer vínculos, y bueno, contactar con alguien más también. Sí. Sí, eso, cualquier cosa, si alguien quiere contactar gente que haga la licenciatura, en la descripción yo pongo los contactos, así que pueden buscarlos en las redes o emails, o bueno, si hay alguien de algo que no está ahí, me pueden preguntar, pero les muestro entonces, estas son algunas fotos de la Facultad de Ciencias. Entonces, en Uruguay tenemos la Facultad de Ciencias, que queda en Malvin Norte, en Montevideo, donde se concentra la mayor cantidad de estas carreras científicas, pero obviamente que, bueno,
Después, por ejemplo, pueden estudiar bioquímico clínico en Facultad de Química o pueden estudiar química en Facultad de Química. O sea, no es exclusiva, pero todas estas carreras que estamos hablando acá como que se concentran. Y ahora, ya hace unos años, están haciendo un trabajo re bueno tratando de descentralizar y que no solo te tengas que mudar a Montevideo para estudiar, sino que también varias de estas carreras ya se pueden hacer, o al menos los primeros par de años, ya en otros lugares de Montevideo, de Uruguay, perdón. Por ejemplo, Salto, Rivera, en lugares de Rocha, Paysandú, en Tacuarembó, en Colonia. Hay pila de lugares que tienen oportunidades, que tienen regionales ahí o que tienen cierta forma de hacer cosas remotas. Y entonces, consideren eso también si ustedes quieren estudiar algo, pero el tema de mudar a Montevideo, nada, lo tienen que considerar. Bueno, pueden chusmear esas oportunidades porque capaz que no se tienen que mudar a Montevideo, se tienen que mudar a otros de esos lugares o no sé. Pero esta es la facultad, acá fui yo, y al lado de la facultad, que acá no se ve porque está cortada la foto, está el Instituto Pasteur, donde trabaja la gente que está trabajando ahora en coronavirus, que seguro los vieron en la tele varias veces. Están acá a un paso, y yo hice la tesis de mi carrera ahí, entonces venía a estudiar, caminaba, iba al Pasteur. Es un lugar re lindo, me encanta, la gente es súper bien, súper divertido, la verdad, la re recomiendo, pero la recomiendo sobre todo si es algo que a ustedes les gusta. Si no, no. Y bueno, y ahora brevemente pasaron las carreras. Estas son las carreras que ustedes pueden estudiar ahí. Tenemos bioquímica y biología, que ya hablamos, y biología humana, que es relacionada. Y después tenemos otro tipo de carreras científicas, pero de otros temas, como recursos naturales, física médica, matemática, física, ciencias de la atmósfera, astronomía, geografía y geología. Y ahora brevemente, ya hablamos de estas dos, así que las voy a saltear. Pero después tenemos, por ejemplo, geología, es el estudio de la Tierra, de la parte no viva de la Tierra, o sea, no la biología, que es los seres vivos y los ecosistemas, sino que procesos, por ejemplo, procesos que suceden en la Tierra. Hay gente que estudia cosas como los volcanes, los terremotos, un montón de procesos. Hay gente que trabaja en geología de planetas, por ejemplo, no la Tierra, sino que procesos físicos que pasan en planetas, que también eso se puede hacer. Entonces, como que hay muchas cosas. También pueden trabajar en la industria, en la minería, en un montón de cosas. Se puede utilizar esta carrera. Esto muy a grandes rasgos, pero de nuevo, si quieren más información, en el canal pueden ver videos. El de geología va a salir pronto. Bueno, geografía es otra carrera que en el liceo capaz que la vemos un poco como, bueno, aprender las capitales del mundo, pero en realidad se puede estudiar carreras geografía y se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo estudiar la distribución de las personas en el planeta y cómo se interactúan con el ambiente y cómo se moldean sociedades o ciertas cosas. O sea, hay como muchas cosas que se pueden hacer, o definir mapas y territorios, y hay muchas cosas más que se pueden hacer de lo que vemos en el liceo. Así que también se puede estudiar eso. Por cierto, todas estas carreras se pueden estudiar y después se puede, por ejemplo, hay gente que se dedica más a la docencia, le gusta más la docencia y después termina más tirándose para el lado de dar clases. Pero en realidad carreras están hechas para trabajar de otro tipo de cosas o investigación, pero también tienen esa salida laboral, quiero decir, tanto en la facultad como en el liceo. O pueden revalidar materias en el IPA o hacer las dos. Eso les digo si hay alguien que está interesado también en la educación y en la docencia. Bueno, después tenemos ciencias físicas, que es básicamente estudiar para ser físico, pero puedes tener distintos perfiles, entonces puedes estudiar física, pero con opción astronomía y ser astrónomo, y estudiar perdón, cosas como cómo se forman las galaxias, qué planetas hay, qué estructura tienen, si son habitables o no, ciertos procesos que suceden en el universo, cómo se formó el universo, hacia dónde va, cómo se mueven las cosas, un montón de cosas que no le estoy haciendo, ¿cómo se dice? Le estoy explicando muy por arriba, pero en realidad
un millón de cosas que pueden hacer y muy, muy interesantes. Y hay algunas de estas líneas de investigación que se pueden hacer en Uruguay. O sea, todo esto hay gente en Facultad de Ciencias que está ahí trabajando en eso. Entonces se pueden acercar y pueden averiguar. Después también, ciencias físicas pueden estudiar ciencias de la atmósfera, que justamente son los fenómenos meteorológicos que tienen un montón de física. Por ejemplo, los huracanes y cómo, ¿cómo se dice? Temporales de distinta índole, y cómo predecir, porque vieron que el clima es como súper impredecible, que hay veces que el tiempo, perdón, que si hoy va a haber una tormenta y a qué hora va a empezar y a qué hora se va a terminar y qué podemos hacer, como que algunas cosas se pueden predecir, pero otras no, como es una cosa medio complicada de ver cómo se va a desarrollar. Entonces, también se pueden dedicar a esto y pueden investigar más a fondo de este tipo de cuestiones, y para esto acá aprenden un montón de herramientas de física, pero también de todos estos procesos y de, no sé, métodos de la computadora, de análisis, de todas estas cosas, de programación. O pueden estudiar física, opción física, para ser físicos, y después también hay distintas cosas que se pueden dedicar, como por ejemplo alguien famoso, Albert Einstein, físico, estudiando opción física. Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, también físico. Bueno, todos los que están ahí. Bueno, esa es otra carrera que pueden hacer. Y luego está licenciatura en matemática, que es para ser matemático, que justamente, no sé si siguen las noticias del coronavirus y el GACH y todo eso, pero hay matemática, por ejemplo, que es parte del grupo y que hacer predicciones o sea, sabiendo matemática y sabiendo cómo manejar números y cómo manejar datos, vos podés hacer predicciones, por ejemplo, de todas estas gráficas que vemos del coronavirus, vieron de cuántos casos hay, y si estamos en un pico, si no estamos en un pico, y achatar la curva y todo eso. Bueno, por ejemplo, eso es matemática. Entonces pueden dedicarse a estudiar matemáticas si les gusta tanto la matemática, y a trabajar en matemática para lo que ustedes quieran, ya sea inventar matemática por su cuenta, o sea, de cosas de matemática que no estén antes y generarlas ustedes, o aprender un montón y luego trabajar en pila de cosas. Pueden trabajar en un banco, en cosas que tengan que ver con análisis de números y de datos, y, o pueden trabajar en empresas, o pueden trabajar en cosas de estas biológicas. Entonces eso también es una carrera que se puede hacer. Luego física médica es una carrera relativamente nueva comparada con las otras, que básicamente es una mezcla entre física y medicina, en el sentido de que es para ser como una especie de físico biólogo mezclado que investiga en métodos para la medicina, como por ejemplo tomografías y todos estos métodos que vieron que son máquinas, que acá van un montón de cosas. Hay ingenieros que definen la máquina, pero si estudias ingeniería no sabes de medicina y no sabes de biología, y si estudias solo física tampoco. Y si estudias biología o medicina y sabes de enfermedades, no sabes cómo armar estas máquinas, o conceptos de, bueno, tenemos radiación, y si usamos la radiación así podemos visualizar un tumor, podemos hacer esto, aquello. Entonces, esta persona que estudia física médica puede aprender un poco de todo, tener materias en medicina, ingeniería, biología, física, y luego usarlo para trabajar en estas cosas. Y luego, finalmente, recursos naturales, que básicamente, como se podrán imaginar, es cómo manejar los recursos que tenemos en una forma buena. Entonces acá se pueden dedicar a muchas cosas. Pueden dedicarse más a la agricultura, o a la pesca, o al manejo de la costa, o al manejo de la tierra, o manejo de los recursos de minería, o lo que sea, o energía, energía del sol, energía del viento, lo que sea. Básicamente tenemos recursos naturales, cómo podemos usarlos de una mejor forma para tener un desarrollo sustentable, para usar esa energía, hacer cosas que tenemos que hacer, pero de una forma que sea mejor con el medio ambiente. Así que también se puede estudiar una carrera específica para eso. Biología humana, básicamente es biología, pero más específica para el humano, y se pueden hacer, es otra carrera que también es medio mezcla,
y se pueden hacer materias en humanidades, por ejemplo, si te gusta también mezclar con algo más humanístico o con psicología, o sea, como que tiene flexibilidad para ese lado, de que si vos te gusta la biología y el humano, y cuestiones que capaz que estaría bueno que tengas materias en otras facultades que no sea solo biología, facultad de ciencias, esta carrera también te lo permite. Y acá hay muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo claro es antropología forense. Por ejemplo, ¿vieron la serie Bones? Que hay una señora que resuelve crímenes y que ve huesos, y que depende de lo que ve en el hueso, ve, por ejemplo, cómo mataron a la persona o qué pasó. Entonces vos ahí tenés que saber como de ciencia forense, tenés que saber de biología, tenés que saber de un montón de cosas. Entonces, la carrera de biología humana, por ejemplo, yo conozco gente que se está especializando en antropología forense. Entonces, esta carrera, por ejemplo, te permite eso, saber cosas de biología, saber cosas de medicina, en este caso forense o lo que sea, pero también otras cosas, por ejemplo, puedes saber de química, cómo hacer todos estos análisis o genéticos, o huellas de cosas. Entonces, esta carrera tiene como mucho potencial de temas distintos que es difícil como resumirlo en una diapositiva. Cualquier cosa me pueden preguntar más. Y acá al final de la presentación dejé unos links de un montón de cosas y de centros que ustedes pueden chusmear, que pueden ir a trabajar ahí, como el Clemente, el Pasteur, ese tipo. ¿Tienen alguna pregunta más en particular? Yo iba a preguntar algo. O sea, de todas las cosas que se estudian en la Facultad de Ciencias, no sé, es una pregunta que capaz que es media personal. ¿Cuál, tipo, como que me parece que la mayoría se pueden aplicar, ponerle ciencia física, se puede aplicar en la parte de educación. Y la mayoría se puede aplicar en educación, tipo, no hay oportunidades como las que tenés vos ahí. O sea, o hay, pero son muy, muy escasas. Hay oportunidades igual, hay más de la que la gente piensa, pero obviamente que son escasas, pero hay. Que eso es importante saber, porque hay mucha gente que no sabe que hay, que se piensa que realmente no hay nada y que ni lo intenta, y eso no está bueno, o sea, como pensar que, bueno, no hay nada. O después también pasa que hay gente pila de gente que conozco que ha hecho esas carreras y que se ha ido al exterior a hacer otras cosas, y algunos se quedan afuera, otros vuelven. Hay gente que pasa a trabajar en la industria, por ejemplo, conozco varios matemáticos y físicos que están trabajando en bancos y que tienen un sueldo estable y que tienen un trabajo que está bueno, o en empresas como Amazon, o no sé, cosas así como de que puedan usar sus habilidades, o Mercado Libre o lo que sea, que puedan usar sus habilidades de programación, de análisis de datos, de resolver problemas matemáticos para un montón de tareas que suceden en muchas empresas y en muchas instituciones como bancos o lo que sea. Entonces, si vos querés aplicar estas cosas, no solo está la educación tampoco, están todas estas otras cosas. Lo que pasa es que no es una carrera, no son carreras fáciles de saber dónde se aplica, porque son cosas como no convencionales, como que no es como una carrera como, no sé, medicina, que vos sabés que vas a sacar a la carrera, recibís el título y muy probablemente trabajes en un hospital, trabajes en una clínica, o sea, como que sabés qué imaginarte. Pero estas carreras son tan diversas y son tan, algunas son nuevas, otras no están tan desarrolladas, pero están un poco, en Uruguay, y la gente tampoco conoce mucho, entonces hay mucha gente diciendo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, que es complicado imaginar, pero hay oportunidades, sin dudas que hay. Lo que puede pasar es que si hay mucha gente que estudia eso y todos quieren la misma oportunidad, obviamente que capaz que hay 2 cargos y aplican 10 personas y solo 2 personas lo van a tener. Entonces está bueno igual pensar en esos planes B, ¿no? De, bueno, si no consigo hacer tal cosa, investigación en este tema, yo estaría bien consiguiendo un trabajo en tal empresa o en tal cosa de lo que acabo de decir, aplicando este conocimiento, ¿me molesta o no me molesta? Y con esas decisiones ahí ves si hacerlo o no. Por las dudas, ¿no? Bueno, no sé, chiquilines, los que están presentes acá, si quieren hacer alguna otra pregunta, como para ir cerrando, que ya hace un rato que estamos.
cualquier cosa, Mel, ya sabemos entonces que en tu canal de YouTube vamos a encontrar muchísima información sobre no solo carreras relacionadas con la biología, sino que con distintas carreras, así que quedan todos ya con tu información que diste. Y bueno, después vamos a difundir, cuando difundamos el video de la grabación, el enlace a esa presentación que ella dio, para que ustedes puedan acceder a esa información que ella estaba hablando. De nuestra parte, te agradecemos enormemente, que la verdad que, bueno, fue un tiempo que todos van a valorar muchísimo en esta etapa de virtualidad, que no podemos ir a Montevideo a conocer facultades, así que, bueno, de mi parte y de parte de todos los colegas que estamos organizando las jornadas de conversatorios, agradecerte de parte del liceo también, y bueno, a todos los que hacen posible, y bueno, y obviamente a tu Zoom, que gracias a tu Zoom pudimos hacer la videollamada, porque por mí te estaba complicado hoy, así que bueno, muchísimas gracias de parte de todos, y capaz que le podemos hacer un aplauso, ¿no? ¿Podría ser? Muchas gracias, gracias por estar acá, por escuchar todo este rato, por las preguntas que estuvieron muy interesantes y por invitar, obviamente, y bueno, cuando quieran. Y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme y me pueden preguntar. Si hay alguien muy interesado en alguna carrera y tiene alguna duda, no duden en escribirme. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.